de cómo fue a un pupilaje por criado de don Diego Coronel. A poder de éste, pues, vine, y en su poder estuve con don Diego. Y la noche que llegamos, nos señaló nuestro aposento y nos hizo una plática corta, que aun por no gastar tiempo no duró más. Díjonos lo que habíamos de hacer. Estuvimos ocupados en esto hasta la hora de comer. Fuimos allá, comían los amos primero y servíamos los criados. El refectorio era un aposento como medio celemín. Sentábanse a una mesa hasta 5 caballeros. Yo miré lo primero por los gatos y como no los vi, pregunté que cómo no los había a un criado antiguo, el cual, de flaco, estaba ya con la marca del pupilaje. Comenzó a enternecerse y dijo: ¿Cómo, gatos? Pues ¿quién os ha dicho a vos que los gatos son amigos de ayunos y penitencias? En lo gordo se os echa de ver que sois nuevo. ¿Qué tiene esto de refectorio de Jerónimos para que se críen aquí? Yo, con esto, me comencé a afligir y más me asusté cuando advertí que todos los que vivían en el pupilaje de antes estaban como leznas, con unas caras que parecía se afeitaban con diaquilón. Sentóse el licenciado Cabra y echó la bendición. Comieron una comida eterna, sin principio ni fin. Trujeron caldo en unas escudillas de madera, tan claro que en comer una de ellas peligrara Narciso más que en la fuente. Noté con el ansia que los macilentos dedos se echaban a nado tras un garbanzo huérfano y solo que estaba en el suelo. Decía Cabra a cada sorbo: cierto que no hay tal cosa como la olla, digan lo que dijeren, todo lo demás es vicio y gula. Y sacando la lengua, la paseaba por los bigotes lamiéndoselos, con que dejaba la barba pavonada de caldo. Acabando de decirlo, echóse su escudilla a pechos, diciendo: todo esto es salud y otro tanto ingenio. Mal ingenio te acabe, decía yo entre mí, cuando vi un mozo medio espíritu y tan flaco, con un plato de carne en las manos que parecía que la había quitado de sí mismo. Venía un nabo aventurero a vueltas de la carne apenas, y dijo el maestro, en viéndole: ¿Nabo hay? No hay perdiz para mí que se le iguale. Coman, que me huelgo de verlos comer. Y tomando el cuchillo por el cuerno, picóle con la punta y asomándole a las narices, trayéronle en procesión por la portada de la cara, meciendo la cabeza 2 veces. Y dijo: conforta realmente, y son cordiales. Que era grande adulador de las legumbres. Repartió a cada uno tan poco carnero que entre lo que se le pegó en las uñas y se le quedó entre los dientes, pienso que se consumió todo, dejando descomulgadas las tripas de participantes. Cabra los miraba y decía: coman, que son mozos y me huelgo de ver sus buenas caras. Mire usted qué aliño para los que bostezaban de hambre. Acabaron de comer y quedaron unos mendrugos en la mesa, y en el plato 2 pellejos y unos huesos. Y dijo el pupilero: quede esto para los criados, que también han de comer, no lo queramos todo. Mal te haga Dios y lo que has comido lacerado, decía yo, que tal amenaza has hecho a mis tripas. Echó la bendición y dijo: ea, demos lugar a la gentecilla que se repapile y váyanse hasta las 2 a hacer ejercicio. No les haga mal lo que han comido. Entonces yo no pude tener la risa, abriendo toda la boca. Enojóse mucho y díjome que aprendiese modestia y 3 o 4 sentencias viejas, y fuese. Sentámonos nosotros y yo, que vi el negocio mal parado y que mis tripas pedían justicia, como más sano y más fuerte que los otros, arremetí al plato, como arremetieron todos, y emboquéme de 3 mendrugos los 2 y él un pellejo. Comenzaron los otros a gruñir, al ruido entró Cabra diciendo: coman como hermanos, pues Dios les da con qué, no riñan, que para todos hay. Volvióse al sol y dejónos solos. Certifico a usted que vi a uno de ellos, que se llamaba Jurre, vizcaíno, tan olvidado ya de cómo y por dónde se comía, que una cortecilla que le cupo la llevó 2 veces a los ojos, y entre 3 no le acertaban a encaminar las manos a la boca. Pedí yo de beber, que los otros por estar casi en ayunas no lo hacían, y diéronme un vaso con agua, y no le hube bien llegado a la boca cuando, como si fuera lavatorio de comunión, me le quitó el mozo espiritado que dije. Levantéme con grande dolor de mi alma,
viendo que estaba en casa donde se brindaba las tripas y no hacían la razón. Dióme gana de descomer, aunque no había comido, digo, de proveerme, y pregunté por las necesarias a un antiguo. Y díjome, como no lo son en esta casa, no las hay. Para una vez que os proveeréis, mientras aquí estuviéredes, donde quiera podréis, que aquí estoy 2 meses ha, y no he hecho tal cosa sino el día que entré, como ahora vos, de lo que cené en mi casa la noche antes. ¿Cómo encareceré yo mi tristeza y pena? Fue tanta que, considerando lo poco que había de entrar en mi cuerpo, no sé, aunque tenía gana, echar nada de él. Entretuvímonos hasta la noche. Decíame don Diego que qué haría él para persuadir a las tripas que habían comido, porque no lo querían creer. Andaban vaídos en aquella casa como en otras ahitos. Llegó la hora de cenar. Pasóse la merienda en blanco y la cena, ya que no se pasó en blanco, se pasó en moreno, pasas y almendras, y candil y 2 bendiciones, porque se dijese que cenábamos con bendición. Es cosa saludable, decía, cenar poco, para tener el estómago desocupado. Y citaba una retahíla de médicos infernales. Decía alabanzas de la dieta y que se ahorraba un hombre de sueños pesados, sabiendo que en su casa no se podía soñar otra cosa sino que comían. Cenaron y cenamos todos, y no cenó ninguno. Fuímonos a acostar y en toda la noche pudimos yo ni don Diego dormir, él trazando de quejarse a su padre y pedir que le sacase de allí, y yo aconsejándole que lo hiciese, aunque últimamente le dije, Señor, ¿sabéis de cierto si estamos vivos? Porque yo imagino que en la pendencia de las berceras nos mataron y que somos ánimas que estamos en el purgatorio. Y así es por demás decir que nos saque vuestro Padre, si alguno no nos reza en alguna cuenta de perdones y nos saca de penas con alguna misa en altar privilegiado. Entre esas pláticas y un poco que dormimos se llegó la hora de levantar. Dieron las 6 y llamó cabra a lición. Fuimos y oímosla a todos. Mandáronme leer el primer nominativo a los otros y era de manera mi hambre que me desayuné con la mitad de las razones comiéndomelas. Y todo esto creerá quien supiere lo que me contó el mozo de cabra, diciendo que una cuaresma topó muchos hombres, unos metiendo los pies, otros las manos y otros todo el cuerpo en el portal de su casa, y esto por muy gran rato, y mucha gente que venía a solo aquello de fuera, y preguntando a uno un día de qué sería, respondió que los unos tenían sarna y los otros sabañones, y que metiéndolos en aquella casa morían de hambre, de manera que no comían desde allí adelante. Certificóme que era verdad, y yo, que conocí la casa, lo creo. Dígolo porque no parezca encarecimiento lo que dije. Y volviendo a la lición, dióla y decorámosla, y prosiguió siempre en aquel modo de vivir que he contado. Solo añadió a la comida tocino en la olla, por no sé qué le dijeron un día, de hidalguía allá afuera, y así tenía una caja de hierro, toda agujereada como salvadera, abríala y metía un pedazo de tocino en ella que la llenase, y tornábala a cerrar y metíala colgando de un cordel en la olla, para que le diese algún zumo por los agujeros y quedase para otro día el tocino. Parecióle después que en esto se gastaba mucho, y dio en solo asomar el tocino a la olla. Dábase la olla por entendida del tocino, y nosotros comíamos algunas sospechas de pernil. Pasábamoslo con estas cosas como se puede imaginar. Don Diego y yo nos vimos tan al cabo que, ya que para comer al cabo de un mes no hallábamos remedio, le buscamos para no levantarnos de mañana, y así trazamos de decir que teníamos algún mal. No osamos decir calentura, porque no la teniendo era fácil de conocer el enredo. Dolor de cabeza o muelas era poco estorbo. Dijimos al fin que nos dolían las tripas y que estábamos muy malos de achaque de no haber hecho de nuestras personas en 3 días, fiados en que, a trueque de no gastar 2 cuartos en una melecina, no buscaría el remedio. Mas ordenólo el diablo de otra suerte, porque tenía una que había heredado de su padre que fue boticario. Supo el mal y tomóla, y aderezó una melecina y haciendo llamar una vieja de 70 años, tía suya, que le servía de enfermera, dijo que nos echase sendas gaitas. Empezaron por don Diego. El desventurado atajóse, y la vieja, en vez de echársela dentro,
disparósela por entre la camisa y el espinazo y dióle con ella en el cogote. Y vino a servir por de fuera de guarnición la que dentro había de ser aforro. Quedó el mozo dando gritos. Vino Cabra y viéndolo dijo que me echasen a mí la otra, que luego tornarían a don Diego. Yo me resistía, pero no me valió, porque teniéndome Cabra y otros me la echó la vieja, a la cual de retorno di con ella en toda la cara. Enojóse Cabra conmigo y dijo que él me echaría de su casa, que bien se echaba de ver que era bellaquería todo. Yo rogaba a Dios que se enojase tanto que me despidiese, mas no lo quiso mi ventura.